recuerdo borroso de tu cara sin gesto en mi memoria. Un recuerdo borroso de tu historia, como si no tuviera ya importancia, yo te espero. Un recuerdo indeleble de tu abrazo, que me llena de ausencia la mirada. A mí Raimi es parte de mi vida. La conocí primero como Borinquen, cuando yo era pequeña, que yo nací en el año 37, Jesús Teclada, y Raimi empezó en el 39. Yo tendría 2 años, 3 años cuando los primeros recuerdos de los soldados en Aguadilla. La base comienza en el 39. Había un desempleo y un hambre horrible. Ofrecen a toda esta población buena paga. Y el cantazo lo recibe enseguida Aguadilla, en el que le cierran el puerto, de 40 al 42, le cierran el puerto, que era lo que hacía mover el pueblo. Mi padrino, que él era plomero, y entonces ya él me dio puesto. Yo te llevo como mi ayudante. Había un señor que tenía un carrito viejo que lo traía por la mañana y venía por la tarde a recogernos. Ahí vino Mr. McCloskey, fue el constructor de esta base. Empezó a pagar con billetes de $20. En aquella época, digo, yo no había visto ninguno, mi papá seguro que nunca había visto. Entonces yo trabajé mi semana y llevé unos cuantos billetes de 20 pesos. Y por un tiempo ese billete se llamó aquí McCloskey. Muchas de las familias que hoy en día componen, vamos a decir, la familia Aguadillana, muchas vinieron de diferentes pueblos porque fueron a trabajar a Borinquen. Cogieron miles de ciudadanos puertorriqueños, trabajaron allí. Yo me mudé para Jaime en el 1952. Llegué y era Jueves Santo. Cuando nos mudamos de Moca para la base Jaime, fue en 1952. Y yo me quedé los papás míos se vinieron a vivir para la base y yo me quedé en la finca cuidando unos animales por una semana. Cuando llegué a Jaime yo tenía 15 años. Eso, ¿no? Esa gente, cuando nosotros llegamos a que llegaba gente de San Sebastián, de Lares, de Camuy, de Atillo. Eso era bueno porque ahí la mayoría de los muchachos se dedicaban a brincar la verja para irse a cargarle bulto en el golf a los americanos. Y eso era la vida de ellos, y se entretenían lo más bien y cargaban un bulto por 18 hoyos y entonces se ganaban 2 pesos, se iban al cine, compraban merienda por la noche y siempre llevar la novia al cine. Ay, esos 2 pesos eran como 500 pesos ahora. Yo tenía más o menos como 10 o 12 años. Los americanos iban al garaje Doña Luz, yo siempre estaba allí en el garaje y ayudaba a echar gasolina y hacía amistad con ellos. Yo no hablaba inglés, las 2 o 3 palabritas, y hice amistad con uno que se llamaba Jim y me llevaba a la comisaría, nos compraba cigarrillos. Yo era un menor y a mí me gustaba fumar y él nos compraba un cartón de cigarrillos para que le lavaran el carro y se lo brillaran. La experiencia que yo tengo es con mi abuelo, Felipe Hernández Ortiz. Pues él empezó a trabajar desde el primer día en la base. Incluso fue uno de los que trabajó cortando la hierba para hacer la pista de aterrizaje. Entonces me contaba los abusos terribles. Mi abuelo era un individuo que le encantaba el inglés. Y entonces pues manejaba el inglés bastante bien, que ya tenía una ventaja sobre los demás. Pero la mayoría era un discrimen continuo, tú sabes, continuo. Sin embargo, dentro del discrimen pues había ese agradecimiento de que tenía un empleo.
fundamentalmente. Y el gran trabajo que se da es al principio, la construcción de la base. Estamos hablando de 4 o 5 años. Después de eso va a ser estacionario. El municipio de Aguadilla no estaba preparado para esa impronta que llegó de tanta gente de todas las partes de Puerto Rico, porque llegaron gente incluso del área metropolitana. Empiezan a transformarse los chinchorros que había en los bares, se convierten en fuentes de soda. Empiezan los nombres de los agapitos store. O sea, donde quiera eso se americaniza. Para construir la pista había que mover a todo el mundo, sacarlos de aquí. A mis abuelos, Nolasco Álvarez, donde está el golf ahora, toda esa área del golf, eso, el abuelo mío tenía como 8 o 10 cuerdas ahí. Esa gente la sacaron, le dieron miseria, eso se lo compraron casi regalado. Eso era que ahí en Borinquen toda la noche, todos los días se estaba peleando. Eso era como una fiesta para nosotros, porque ahí llegaban los americanos, salían de la base y se formaban peleas por una o por otra cosa. Eso me da mucha pelea porque a la entrada de Jaime había como 15 o 20 negocios de bebida y prostitución. En aquel entorno, aquello era un ajabal. Por entre medio de toditas las casas habían callejoncitos como de un pie o dos que por ahí caminaba la gente. Y la mayoría de los que vivían allí no eran de Aguadilla, venían de otros pueblos y vivían ahí y eran bien abusadores con los americanos. Se metían a los negocios y cuando estaban borrachos le quitaban los chavos. Eran bien abusados. Y entonces pues los puertorriqueños defendiendo lo de ellos, pues eran locos dándole pela. Bueno, gracias a Dios no tuve que pelear porque yo me portaba bien buena gente. No, I'm originally from Noble, Illinois, and I was visiting my sister, a nurse that was in St. Louis, Missouri, the day that President Kennedy was assassinated. 10 days later, I was assigned to the 72nd Bomb Wing Heavy at Ramey Air Force Base as an air policeman as well. They notified me I was going to go to Ramey, and I was told by many people they were jealous because they said that's the best kept secret of the United States Air Force. And we had to wear our dress blue uniform. When I walked down the stairs, a couple of steps, it was so hot and humid I passed out. You're crazy for going downtown. And I said, he said, all Puerto Ricans have machetes and they're going to chop you up and they'll never find your body again. And so I said, okay, I'm going to town. I enjoyed Aguadilla. Pues muchas muchachas se casan también con americanos, muchas no regresaron a Puerto Rico, se quedaron allá en Estados Unidos. Sí, mi abuela decía que eso fue una bendición para las que estaban solteras y qué sé yo qué más. Todas las muchachas y los muchachos a la plaza a caminar. Los americanos aprendieron a pasearse en la plaza con las muchachas de Aguadilla. Ellos al principio no sabían ni qué era eso. They have the fiestas in the plaza. I went downtown with a friend of mine because he wanted to go shopping. I walked in and I saw Binda, and all I could think of was keeping eye contact on her. I did not feel my feet. I was floating all the way around that store. And when I walked out the store, I said to my friend, I said, if there's a woman on this earth that I'm going to marry, it's her. And he said, well, if you do, we'll no longer be friends. I said, well, that's your loss, my gain. Han llamado Mondongo, en el caso de Aguadilla, que era el barrio obrero de Puerto Rico. Según ellos me explican, los bares estaban situados en unos sitios específicos. No era que la población como tal, los niños como tales convergían, no. Eso mantenía como una guardia de honor del mismo poblado. Cuando se puso muy mala la cosa de la prostitución aquí en Aguadilla, pues el problema era que no se fueran a infectar los soldados con las relaciones que estaban teniendo con algunas mujeres, y más que venían de diferentes lados. Entonces en esos tiempos acababan de abrir lo que se llamó el hospital de distrito.
Y lo que abrieron fue la parte de ginecología y esas cosas porque hacían que las mujeres que vivían esa vida libre tenían que ir semanalmente al médico. Se crearon unos lugares, mayormente en la carretera de Isabela, unos lugares que estaban aprobados, entre comillas, por el gobierno americano, que ellos los revisaban con la condición que el día que la guerra terminara, hasta ese día duraban esos lugares. Yo trabajaba en el centro de salud, y entonces en aquella época, era en 1963 por ahí creo que era, sí. Y entonces estaban las clínicas de las prostitutas, y entonces uno que le decían malabete, chequearlas a las prostitutas y las vacunaban. Nos tenían que vacunar contra todas las enfermedades venéreas que había. Acuérdate que eso estaba, tenían que ir Rafi, ¿cómo era lo que iban a chequear a las prostitutas? Los epidemiólogos, y las llevaban al centro de salud allí, que tenían que vacunarse y a chequearse y todo. Mujeres prostitutas, las mujeres prostitutas, ¿cuántas eran? Muchas. Sí, los viejos se iban a caer viejos de la mueblería que iba allí. Hice una investigación sobre los búnkeres de la base Reina. Básicamente esos búnkeres se construyeron para la época de la Segunda Guerra Mundial y también después de la Segunda Guerra Mundial. Son 20 búnkeres en total, 16 de ellos son de metal y 4, si no me equivoco, 4 de ellos son en concreto, en cemento armado. Por esa razón, en aquella época se hicieron esas facilidades para guardar el armamento y las municiones. Así que esos búnkeres realmente son lo que los norteamericanos llamaban un almacén. Hace muy poca gente conocía de estas facilidades y en buena medida la razón por la cual no conocían estas facilidades es que quien construyó estas facilidades de los búnkeres en la finca La Montaña, lo que se hizo fue que se desmontó parte de la misma zonas, la misma geografía de la finca, porque la finca tiende a tener zonas más llanas, pero tiende a tener también unas lomas. Y lo que se hizo fue que se cortó de esas mismas lomas y los búnkeres se incrustaron dentro del terreno. Así que por lo tanto, inmediatamente incrustan el búnker, pues vuelven y colocan el terreno y la vegetación, la colocan encima del búnker, y por lo tanto el búnker, si vas a hacer un rastreo aéreo y sacas una foto aérea de la finca, los búnkeres no se ven. De hablar con un señor que trabajó en los túneles. Nos llevaban y trabajábamos hasta cierto lugar. De ahí nos volvían a cubrir los ojos, lo quitaban de ahí y el resto que seguía el túnel era otro grupo. Dicen que cortaron montañas y las volvieron a unir. Yo no te sé decir. Dicen que hubo bombas atómicas ahí, tampoco te puedo decir sí o no. Pero que sí había unos túneles y que existen todavía y están sellados y nadie sabe dónde están, eso es verdad, eso de saber allá en Washington. Eso siempre ocurre en todas las bases que se abandonan, militares, donde existe una comunidad bastante cercana a esas facilidades, siempre ocurren estas historias. De mitos, leyendas urbanas sobre las instalaciones militares, y yo creo que pues la base Reina no escapa. Como niño, yo tuve la oportunidad de ir unos meses antes de que cerrara. Era como entrar a Estados Unidos, era entrar al otro mundo completamente distinto del orden, no de las hierbas creciendo por las esquinas, que era una fascinación por el orden. Le daban premio a la gente que recortara sus patios, landscaping, y tenía que estar bien cuidado. Para mí eso fue una cosa impactante por completo. Pero impactante, a mí me impactó ese mundo de todos en inglés. Wow, era entrar a Estados Unidos, punto. Bueno, yo creo que la presencia de
de Raimi en Aguadilla fue positiva hasta cierto punto. Destruyeron, eso sí, los mejores barrios de cultivo. En el momento dado, pues se decía que se acabó la agricultura en Aguadilla. Pero según los años se acabó la agricultura en todo Puerto Rico. Cuando Jaime se fue de Aguadilla, Aguadilla dio un bajón grandísimo. Siempre había 2 o 3 problemáticos del barrio que siempre estaban en contra de eso, pero la mayor parte estaba a favor de, porque la base daba vida. De los años que pasan, los besos que nos robaron, cuando todo se cae.